A los 80 años, Eric Clapton finalmente cuenta la verdad sobre George Harrison. Eric Clapton nació como Eric Patrick Clapton el 30 de marzo de 1945 en Ripley, Surrey, Inglaterra. Criado en circunstancias familiares inusuales, Clapton creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana. Este descubrimiento lo afectó profundamente y luego influiría en su expresión emocional a través de la música. Desde muy joven mostró una afinidad por la guitarra, sumergiéndose en los discos de blues de artistas como Robert Johnson, Muddy Waters y B.B. King. Estas influencias formativas moldearían no solo su estilo musical, sino también su identidad como un artista que unió las tradiciones del blues estadounidense con la innovación del rock británico. Clapton saltó a la fama a principios de la década de 1960 como miembro de los Yardbirds, una banda que estaba a la vanguardia de la explosión del blues británico. Aunque los Yardbirds lograron el éxito comercial, Clapton dejó el grupo en 1965 porque sentía que se estaban alejando demasiado de sus raíces de blues en busca de un sonido más orientado a lo pobre. Su dedicación a la autenticidad, incluso a costa del éxito comercial, se convirtió en un rasgo definitorio de su carrera. Después de dejar los Yardbirds, Clapton se unió a John Mayall and the Blues Breakers, donde se ganó el apodo de Slowhand y se labró una reputación como guitarrista de blues de extraordinaria habilidad, pasión y precisión técnica. En 1966, Clapton cofundó el legendario power trio Cream junto con Jack Bruce y Ginger Baker. Con Cream, Clapton superó los límites de la música rock, mezclando improvisación, blues pesado y elementos psicodélicos en un sonido revolucionario. Canciones como Sunshine of Your Love y White Room mostraron sus feroces solos de guitarra y su creciente confianza como intérprete y artista. Aunque Cream duró solo 2 años, debido a tensiones internas y diferencias creativas, su breve carrera consolidó el estatus de Clapton como una estrella de rock mundial y un pionero de la era del Guitar Hero. Después de que Cream se disolvió, Clapton formó otro supergrupo, Blind Faith, con Steve Winwood, Ginger Baker y Rick Gretsch. Aunque Blind Faith lanzó solo un álbum, contenía clásicos perdurables como Can't Find My Way Home. El breve proyecto en vivo reveló el espíritu musical inquieto de Clapton, buscando constantemente nuevos sonidos y expresiones más profundas. También colaboró con artistas como Delaney and Bonnie, y luego Derek and the Dominos, cuyo álbum de 1970, Layla and Other Assorted Love Songs, se convirtió en una de las mayores obras maestras del rock. La canción que da título al álbum, inspirada en el amor no correspondido de Clapton por Pattie Boyd, la esposa de su amigo George Harrison, sigue siendo una de las canciones de amor más emblemáticas jamás escritas, definida por sus abrasadores riffs de guitarra y su crudo poder emocional. A pesar de su floreciente carrera, la vida de Clapton estuvo marcada por profundas luchas contra la adicción. Durante la década de 1970, luchó contra la dependencia de la heroína y más tarde contra el alcoholismo, batallas que casi lo destruyeron personal y profesionalmente. Sin embargo, gracias a la perseverancia y al apoyo de sus amigos, Clapton finalmente superó estos demonios, y su recuperación se convirtió en una fuente de fortaleza e inspiración para otros que enfrentaban desafíos similares. Su honestidad sobre estas luchas añadió una capa de vulnerabilidad a su imagen pública, recordando a los fans que detrás de la guitarra, Dios era un ser humano que libraba batallas privadas. La carrera de Clapton en la década de 1980 y posteriores estuvo marcada tanto por la reinvención artística como por la tragedia personal. Experimentó una inmensa pérdida con la trágica muerte de su hijo de 4 años, Connor, en 1991. De esa angustia surgió Tears in Heaven, una de sus canciones más conmovedoras y universalmente queridas, que conmovió a millones con su suave melodía y su desgarradora letra. Esta canción no solo sirvió como un monumento a su hijo, sino que también conectó con innumerables oyentes que habían experimentado dolor y pérdida, consolidando el legado de Clapton no solo como un maestro guitarrista, sino también como un narrador profundamente humano a través de la música. A lo largo de las décadas, Clapton ha colaborado con una deslumbrante variedad de músicos legendarios, incluidos George Harrison,
Bob Dylan, J.J. Cale y B.B. King. Su versatilidad le permitió moverse sin problemas entre el blues, el rock, el pop e incluso el reggae, como se ve en su versión atemporal de I Shot the Sheriff de Bob Marley. Esta amplia gama de exploración musical mantuvo su trabajo fresco y relevante a través de generaciones, mientras que su base en el blues le dio a todo lo que tocaba una autenticidad que pocos podían igualar. La vida personal de Eric Clapton siempre ha estado tan profundamente entrelazada con su música como con las personas más cercanas a él. Y una de las amistades más notables e historias de amor de su vida comenzó a finales de la década de 1960, cuando se hizo amigo de George Harrison de los Beatles. Su amistad no fue solo casual. Nació del respeto mutuo y la admiración por el arte del otro. Clapton fue invitado al mundo de Harrison, tocando la guitarra en canciones de los Beatles como While My Guitar Gently Weeps, y los dos a menudo pasaban largas horas compartiendo ideas, experimentando con nuevos sonidos y colaborando de maneras que impulsaron los límites creativos de ambos. Sin embargo, debajo de la camaradería y el vínculo artístico, Clapton se encontró enfrentando una lucha muy personal. Se había enamorado de la esposa de Harrison, Pattie Boyd, la modelo y musa inglesa, que ya había inspirado la famosa canción de amor de Harrison, Something. Los sentimientos de Clapton por Boyd se convirtieron en la fuente tanto de pasión como de angustia, y su amor no correspondido por ella lo llevó a escribir algunas de sus canciones más emblemáticas, incluida La sentida Ila, una canción que dejó al descubierto su tormento y anhelo. La situación finalmente cambió años después, cuando el matrimonio de Harrison y Boyd se deshizo, lo que llevó a su divorcio en 1977. Liberada de las limitaciones de su matrimonio con Harrison, Boyd y Clapton finalmente formalizaron su larga y complicada relación. El 27 de marzo de 1979, en Tucson, Arizona, la pareja se casó en lo que pareció a muchos como la resolución de un triángulo amoroso de años que había fascinado tanto a los fans como a los medios. Para Clapton, que había luchado contra las adicciones y el dolor de su anhelo por Boyd, el matrimonio fue tanto una victoria personal como un nuevo comienzo. Sin embargo, la vida matrimonial no estuvo exenta de desafíos. Clapton y Boyd anhelaban formar una familia, pero se encontraron con dificultades desgarradoras. A pesar de su deseo de tener hijos, sufrieron repetidos abortos espontáneos e incluso recurrieron a la ciencia médica en busca de ayuda. En 1984 intentaron la fertilización in vitro, que en ese momento era todavía un proceso relativamente nuevo y emocionalmente exigente. Trágicamente, estos esfuerzos también terminaron en fracaso, dejando a Clapton y Boyd devastados y tensando su matrimonio con el peso de los sueños incumplidos de la paternidad. Durante este tiempo turbulento, Clapton tomó decisiones que tendrían profundas consecuencias. Comenzó una aventura con la modelo y actriz italiana Lori Delanto. Y de esta relación nació un hijo. Conor Clapton llegó al mundo el 21 de agosto de 1986, convirtiéndose en una fuente de alegría en la vida personal, por lo demás complicada, de Clapton. Sin embargo, el nacimiento de Conor también asestó un golpe aplastante a su matrimonio. Cuando Boyd se enteró de la infidelidad de Clapton y de la existencia de su hijo con Delanto, quedó devastada. La traición resultó demasiado pesada para superarla, y el matrimonio de la pareja se derrumbó bajo la presión. En 1989, Boyd y Clapton se divorciaron, poniendo fin a una unión que una vez se había celebrado como la culminación de una de las historias de amor más famosas de la música rock. La tragedia en la vida de Clapton se profundizó aún más con la impactante e inesperada muerte de su joven hijo, Conor. El 20 de marzo de 1991, con tan solo 4 años, Conor cayó por la ventana abierta de un dormitorio en el piso 53 de un edificio de apartamentos de Manhattan. Un devastador accidente que dejó a Clapton desconsolado más allá de las palabras. La pérdida se convirtió en un momento decisivo en su vida, dando forma a su música y a su perspectiva personal para siempre. De este inmenso dolor, Clapton canalizó su dolor en una de las canciones más conmovedoras de su carrera, Tears in Heaven,
una balada sincera que expresaba tanto la tristeza de un padre afligido como la esperanza de una reunión en el más allá. La canción resonaría en millones de personas, convirtiéndose en una de sus obras más perdurables y en un himno universal de pérdida y curación. Años más tarde, después de soportar tanta angustia, Clapton encontró el amor de nuevo. En 1998, a la edad de 53 años, conoció a Amelia McEnery, una asistente administrativa de 22 años, durante una fiesta celebrada en Columbus, Ohio, después de una de sus actuaciones. Su conexión fue tranquila y discreta al principio, y la pareja salió en privado durante un año, antes de hacer pública su relación en 1999. A diferencia de sus romances anteriores de alto perfil, que a menudo estaban plagados de agitación y escrutinio, esta asociación le brindó a Clapton estabilidad y paz. El 1 de enero de 2002 se casaron en una modesta ceremonia en la iglesia de St. Mary Magdalene en Ripley, el mismo pueblo donde había nacido Clapton, uniendo su nuevo capítulo de vida a sus raíces. Juntos llegaron a formar la familia que Clapton siempre había anhelado, criando a 3 hijas que le brindaron alegría y arraigo después de años marcados por la agitación, la pérdida y la reinvención. A los 80 años, Eric Clapton ha vivido una vida que pocos músicos podrían imaginar, llena de logros extraordinarios, luchas dolorosas y amistades legendarias. Una de las conexiones más fascinantes y perdurables de su historia es el vínculo que compartió con George Harrison de los Beatles. Durante décadas, los fans y los biógrafos han especulado sobre la naturaleza de su amistad, su rivalidad y el complicado triángulo amoroso que involucró a la esposa de Harrison, Pattie Boyd. Ahora, en sus últimos años, Clapton finalmente ha hablado abiertamente, reflexionando sobre la profundidad de esa relación y revelando verdades que mantuvo ocultas durante gran parte de su carrera. Clapton describió a Harrison no solo como un compañero de banda en los momentos en que sus mundos musicales se superponían, sino como un alma gemela. George era más que un simple amigo, admitió Clapton. Era como un hermano para mí, pero al mismo tiempo siempre hubo esta competencia tácita entre nosotros. Ambos hombres eran guitarristas de extraordinaria habilidad, aunque con estilos muy diferentes. Clapton, ardiente, apasionado y impulsado por el blues, y Harrison, melódico, sutil e influenciado espiritualmente. A pesar de esos contrastes, su respeto mutuo era inconfundible. Clapton recordó las sesiones de improvisación nocturnas en la casa de Harrison, donde los dos intercambiaban licks, se reían de sus errores y se animaban mutuamente a seguir adelante. Pero su amistad no estuvo exenta de tensiones. La tensión más famosa se produjo cuando Clapton se enamoró profundamente de Pattie Boyd, la esposa de Harrison. Era un secreto a voces en los círculos del rock, y Clapton nunca lo negó por completo. «No pude evitar cómo me sentía», dijo Clapton. «La amaba con todo lo que tenía, y creo que George lo supo mucho antes que nadie». Lo que podría haber destruido una amistad menor de alguna manera, evolucionó hasta convertirse en uno de los vínculos más extraños y duraderos de la historia de la música. Clapton volcó su obsesión y anhelo en su música, escribiendo canciones como Leila que se convirtieron en himnos de desamor y deseo. Mientras tanto, Harrison, aunque dolido, nunca se alejó por completo de Clapton. Clapton admitió que ha cargado con la culpa durante muchos años por cómo se desarrolló la situación. George estaba dolido, y yo lo sabía, confesó. Pero lo increíble de él fue que me perdonó. Era el hombre más indulgente que he conocido. De hecho, la generosidad de espíritu de Harrison se convirtió en una piedra angular de su relación. Incluso después de que Boyd dejara a Harrison y luego se casara con Clapton, los dos hombres continuaron actuando juntos, apareciendo uno al lado del otro en el escenario como si nada hubiera cambiado. Para los de afuera parecía casi imposible, pero para ellos, la música siempre fue el puente que reparaba cualquier herida que la vida infligiera. Clapton reveló que la silenciosa fuerza de su amistad se hizo aún más evidente en los últimos años, especialmente cuando Harrison luchaba contra la enfermedad. Cuando George estaba enfermo, lo visitaba tan a menudo como podía, recordó Clapton suavemente.
Ni siquiera teníamos que hablar mucho. A veces simplemente nos sentábamos juntos, y el silencio decía más de lo que las palabras podrían decir. La muerte de Harrison en 2001 fue un golpe aplastante para Clapton, quien organizó el concierto para George al año siguiente como un tributo a la vida y el legado de su amigo. Ese concierto, lleno de música, risas y reverencia, se convirtió en uno de los logros de los que Clapton se sintió más orgulloso. Mirando hacia atrás ahora, Clapton admite que su relación con Harrison lo moldeó más que casi cualquier otra. «He tocado con tantos grandes músicos en mi vida», dijo Clapton. Pero George era especial. No estaba tratando de superarte ni de demostrar nada. Solo estaba tratando de hacer algo hermoso. Eso me enseñó mucho sobre para qué sirve realmente la música. A los 80 años, Clapton habla de Harrison con una ternura que revela cuánto significa todavía la amistad para él. Atrás quedaron las capas de bravuconería, rivalidad y las complicaciones del amor. En su lugar hay una simple verdad que Clapton lleva consigo: que a pesar de todo los celos, el desamor, la fama y el paso de los años, George Harrison fue y siempre será uno de los mejores amigos que jamás haya tenido. George tenía esta luz sobre él. Clapton dijo: «Incluso cuando las cosas estaban oscuras, llevaba la paz consigo. Lo extraño todos los días, y la verdad es que nunca dejaré de extrañarlo». Durante gran parte de su vida temprana y su carrera, el brillo de Eric Clapton con la guitarra se vio ensombrecido por los demonios de la adicción. En la década de 1970, luchó fuertemente contra las drogas y el alcohol, cayendo en un estilo de vida que casi consumió su extraordinario don. Sin embargo, en 1982, en un punto de inflexión que remodelaría no solo su carrera, sino también su vida personal, Clapton tomó la valiente decisión de alejarse del alcohol y otras drogas recreativas. Este no fue un cambio simple o de la noche a la mañana, sino el comienzo de una batalla larga, dolorosa y, en última instancia, victoriosa para recuperar su salud, su música y su tranquilidad. Su decisión de abrazar la sobriedad se convirtió en uno de los actos definitorios de su vida, uno que le dio la claridad para continuar creando música que conmovió a millones. Incluso después de superar el alcohol y las drogas, sin embargo, Clapton enfrentó otro desafío: la nicotina. Conocido por ser un fumador empedernido de cigarrillos durante décadas, el hábito persistió mucho después de que se conquistaran otros vicios. No fue hasta 1994, más de una década después de que ya se hubiera liberado de la adicción a las sustancias, que Clapton finalmente apagó su último cigarrillo y dejó atrás una de las últimas cadenas de su pasado. Este viaje de autodisciplina y resistencia revela no solo la vulnerabilidad de un hombre a menudo idolatrado como un icono del rock, sino también la determinación de alguien que no está dispuesto a dejar que su talento o su vida sean destruidos. La historia de Clapton de dejar de beber, las drogas y finalmente los cigarrillos es más que una historia de recuperación. Es un testimonio de la resistencia humana, el poder de la elección y la forma en que la supervivencia puede allanar el camino hacia el renacimiento creativo.